porque muchas publicaciones, ya sea libros, artículos, congresos, ¿no? Están, y la literatura más avanzada, más reciente pues en medicina, está en inglés. Hay profesores que te dicen, eres médico y te vienes de blanco. Urgencias. Un especialista en urgencias con un trabajo estará ganando entre 20 y 30 mensuales. Ok. Entonces a lo mejor van y te cuentan una historia muy triste de su vida, ¿no? Entonces tampoco puedes llorar ahí junto con el paciente, o a lo mejor van y se tornan agresivos porque es la forma que aprendieron, la forma que conocen para canalizar esa emoción, ¿no? Después de eso, el percibir todos los olores que puedas, ¿no? De las diferentes secreciones, infecciones, abscesos, sería como la otra parte más difícil. El aprender a lidiar con las agresiones hacia mí o hacia mis compañeros. Hola, muy buenos días, noches, dependiendo en qué momento escuchas o ves este podcast, este nuevo episodio de CCHeros, como tú desde el plantel Vallejo para el mundo. Y tú, que estás interesada o interesado en cursar una licenciatura de alta demanda, pues este episodio es para ti. Después de tanto tiempo, por fin tenemos la carrera de medicina. Y hoy nos acompaña un excelente doctor, egresado orgullosamente de la máxima casa de estudios, y pues lo vamos a presentar. Él es el doctor Alfonso Estrada Albino, y a sus 35 años, egresado de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, él cursó la carrera de medicina en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, con la especialidad en medicina de urgencias. Ha trabajado en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el Hospital Enrique Cabrera, avalado por la UNAM. Y actualmente él trabaja en el Hospital Star Médica de la Colonia Roma y el Instituto Mexicano del Seguro Social de la Zona 29 en Aragón. Pues vamos a darle la bienvenida al doctor Alfonso Estrada con un aplauso desde casa, claro que sí. Aquí los presentas, ¿qué tal? Muchas gracias, José. Amigo, pues bienvenido. Me faltó decir algo muy valioso. Pues, ¿desde cuándo nos conocemos, Alfonso? Desde muy pequeños, prácticamente desde el kinder, ¿no? Así es que toda una vida de conocernos. Fíjense, desde el preescolar. Con razón siempre me andaba ahí metiendo la jeringa en los brazos y ya veíamos. Experimentando, por eso salí como que un poco trabado, ¿no? Pero fíjense, tantos años y hoy nos vemos nuevamente aquí en este espacio, en este episodio de CCHeros como tú, porque nos va a hablar alguna anécdota, ya hablaremos, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder, desde el momento en que decides estudiar la carrera de medicina hasta el egreso, ¿no? ¿Dónde hay trabajo? ¿Cómo poder ingresar al sector salud? ¿Qué debes de hacer? Pero bueno, vamos a empezar con el principio, valga la redundancia. Así que, amigo claro Alfonso, sí. Pues, ¿qué significó para ti el bachillerato universitario? El bachillerato universitario fue una de mis mejores épocas, debo decirlo. Hoy estamos aquí desde el CCH, pero yo soy egresado de la Nacional Preparatoria, en la número 9, en Pedro de Alba. Fue un parteaguas para mí, porque fue, digamos, la primera vez que me separé como del núcleo familiar, ¿no? Ya sabes, vivíamos ahí en Izcalli, una colonia pequeña, todos nos conocíamos. Entonces entrar a la prepa fue como ya salir a la ciudad, ¿no? Conocer otros rumbos, otros amigos, otras formas de movilidad, ¿no? E irme poco a poco despegando pues del lazo familiar, aunque aún así pues siempre he sido muy apegado a mis papás. Fue el darme cuenta, el conocer a compañeros, amigos de diferentes colonias, con diferentes posibilidades socioeconómicas, ¿no? De diferentes escuelas, con diferente formación cultural. Entonces creo yo que esa posibilidad, no sé en otras escuelas, pero al menos creo que en la UNAM
eso te da como mucho panorama, pues, para poder tener visión de diferentes cosas, ¿no? El hecho, pues, de que tuvieras la biblioteca, que hubiera ciclos de cine ahí en la escuela, ¿no? Entonces, sí, creo yo que el cursar la preparatoria en la UNAM fue una de mis mejores épocas. ¿Y en qué momento de tu bachillerato decidiste o empezaste a interesarte, o tal vez desde la secundaria, no lo sabemos, por la medicina, Alfonso? Realmente fue desde la primaria. Fíjate, no, ya te estoy diciendo, ¿no? Okay. Realmente fue desde la primaria, más o menos por ahí de quinto, sexto de primaria, que yo me empecé a interesar y dije, sería muy divertido, ¿no? Ya sabes, como todo niño que primero quiere ser policía, bombero, sí. Lo mismo que hacía su papá y demás, más o menos por quinto, sexto de primaria, fue cuando yo quise ya, dije, sería divertido ser doctor, me gusta, ¿no? De ahí lo mantuve, hasta que pues terminé y aquí estamos. Perfecto. De aquellas caídas en quinto de primaria, porque nos colgábamos ahí de los tubos del salón. Exacto. Y llegaba la maestra y nos reprendía, ¿no? Qué tiempos. Las travesuras de aquel día. Aquellos ayeres. Bueno, terminas tu bachillerato, Alfonso. ¿Cuál es el primer obstáculo que se presenta en la licenciatura? Y antes de que me digas eso, ¿por qué Iztacala? Porque CEU me quedaba muy lejos. Como recuerdas, pues vivíamos hasta Cuautitlán Izcalli. En esos tiempos no había suburbano, no había metrobús, solamente teníamos el camión y el metro, ¿no? Entonces CEU me quedaba prácticamente a 3 horas de distancia, 3 de ida, 3 de regreso, son 6 horas del día que pues se desperdician mucho, iba a ser muy pesado. Iztacala me quedaba como a 1 hora, hora y media de camino más o menos, entonces realmente fue por eso, ¿no? Por la comodidad en la distancia. Y pues digo, entré igual por pase reglamentado, al ser universitario pues entré por pase reglamentado a la carrera sin mayor problema, ¿no? Perdón, ¿con qué promedio egresaste del bachillerato? No me acuerdo, pero ha de haber sido, no fue muy alto la verdad, fue como de 8.7, okay. 8.9 más o menos. ¿Año que egresaste? ¿Qué año fue? En el 2006 creo. Okay. Sí, porque ahorita ya piden mayor promedio. Exacto, ¿no? Dependiendo de la demanda. ¿Cuál fue el primer obstáculo al ingresar a la licenciatura? Que dices, ya no esperaba esto, a pesar de que ya conocías el plan de estudios, ¿a qué ibas? ¿Qué fue lo que viviste? Quizás el costo para adquirir los libros y material, ¿no? El llegar, digo, pues creo que todo universitario a nivel licenciatura pues espera llegar en una nueva escuela, ¿no? Nuevos conocimientos, pero el decir no, pues tienes que comprar a lo mejor tantos libros, ¿no? En la biblioteca tenemos las ediciones de hace 5 años, las ediciones de hace 20 años, que no siempre están las más actualizadas, o las que están actualizadas pues se prentan rápido, ¿no? Y se agotan en la biblioteca. A lo mejor el adquirir material para ir haciendo prácticas de disección en laboratorio, ¿no? Fue como el primer golpe. De ahí en fuera, pues no, o sea, durante los años en la escuela, una escuela normal, pues, ¿no? Todo. ¿Cuánto tiempo, cuando eres estudiante de medicina, estás en el aula? Depende, ahí depende de dónde hagas en qué universidad y en qué escuela hagas la carrera, okay. ¿no? Porque por ejemplo hay escuelas como el Politécnico que creo que tienen 7 años de licenciatura. En CEU les dan 6.5 y nosotros somos 6 en Iztacala, ¿no? Bueno, creo que siguen siendo 6. Son 2 años como estudiante en la escuela, 2 años como estudiante en los hospitales, 1 año de internado que te comentaba hace rato, en otras carreras se conoce como prácticas profesionales, y 1 año más de servicio social. Ok. Cuando estás en la licenciatura, ya nos contaste el costo de los libros. Más o menos, ¿cuánto? Estamos hablando del 2000, ¿qué? ¿2010? Antes. ¿2009? ¿2008? 2007, okay. 2006, 2008. Ok. En aquella época, amigo, tal vez ahorita un momento, tal vez unos 100, 200 pesos. ¿Cuánto te costaba un libro? Un libro entre 800 y 1500. Ok. Uno. ¿Y cuántas asignaturas tuviste en el primer semestre? Si no mal recuerdo, eran entre 4 y 6 asignaturas por semestre.
O sea que sí hay que hacer el cochinito. Exacto. Unos 5,000 pesos para Exacto. de entrada, ¿no? Digo, la verdad es que tampoco vas a comprar un libro por cada semestre. Claro. A veces que el mismo libro pues te sirve como para a lo mejor 2-3 semestres. Solamente pues así como avanzas en el semestre, avanzas en el libro, ¿no? Sí. Y bueno, actualmente pues hay muchos audiolibros o Exacto. digitales en PDF que son más asequibles Más, y accesibles. exacto. Muy bien. Bueno, ¿alguna asignatura que te haya costado en el primero y segundo semestre, al inicio de tu carrera, que dices, híjole, con estas no pude, y cómo lograste acreditar? De las más difíciles, quizás bioquímica. ¿Por qué? Porque bioquímica finalmente sigues viendo muchas matemáticas, ¿no? Entonces es un poquito más difícil, un poquito más complicado. A lo mejor histología. La histología es el estudio de los diferentes tejidos, ¿no? Entonces ahí lo que me costaba un poquito de trabajo era el entender cómo se organiza estructuralmente el tejido, el órgano, ¿no? Qué funciones tenemos en algún tejido, dónde hay glándulas y de qué tipo de glándulas. Entonces a lo mejor fue como lo más complicado al inicio, pero pues digo, finalmente no hay como límite, ¿no? Estudiar y ya. ¿Qué tan importante, por ejemplo, los chicos que están, uno, por elegir sus materias optativas en CCH, o los que el siguiente año eligen ya su carrera con el pase reglamentado, qué tan importante es el inglés? Muy importante porque muchas publicaciones, ya sea libros, artículos, congresos, ¿no? Están, y la literatura más avanzada, más reciente pues en medicina, está en inglés, ¿sale? Sí, habrá publicaciones a lo mejor en chino, en alemán, en francés, pero la mayoría y de lo más actualizado está en inglés, ¿sale? Hay veces que lo buscas en Google y te lo traduce, pero pues no siempre es una buena traducción. Sí. E incluso las mismas asociaciones como las sociedades europeas, sociedades estadounidenses, lo publican en español, en inglés y en diferentes idiomas, pero no siempre es una buena traducción. Entonces, realmente desde la licenciatura hasta el posgrado y la vida laboral, sí es muy importante, al menos a nivel lectura, el inglés. Y de hecho es un requisito para titularte. ¿Qué les recomiendas? Me regreso un poquito. ¿Qué les recomiendas a los chicos que están ahorita por terminar su bachillerato en quinto semestre? Empezar a hacer previo a la licenciatura. O sea, ya están decididos por la medicina, pero ¿qué les recomendarías tú de tomar? ¿Qué tipo de curso? ¿Qué leer? ¿Qué ver? Disfrutar su vida ahorita, que no se estresen, que no se quieran comer el mundo, ¿no? Realmente no hay como una fórmula secreta. Disfruten ahorita la etapa pues de bachillerato. Digo, no pasa nada. Como decíamos, sí, a lo mejor ir haciendo un cochinito, un ahorrado, pero nada más, ¿no? Si ya están decididos realmente, lo van a disfrutar y les va a gustar mucho la medicina. Y hablaremos más adelante de la vida social, ¿no? Exacto. Te adelantaste un poquito. Perfecto. ¿En qué momento de la licenciatura, amigo, dejas las aulas? Como te decía, al menos como estudiante de FES Iztacala, a partir del tercer año. Okay. Son 2 años de estudiante en el plantel, y en el tercer año, bueno, ya sería el quinto semestre, porque vamos por semestres, ya te vuelves estudiante en los hospitales. Íbamos a veces una vez a la semana a la escuela, ¿no? A tomar clases de administración. Pero realmente ya a partir de ese quinto semestre eres estudiante en los hospitales, ¿no? Oye, ¿y cómo es esa transición? Por ejemplo, un día estás yendo a las aulas, te familiarizas con tu facultad, con tus cuates, practicas deporte, lo que quieras, alguna actividad cultural o extracurricular. ¿Cómo se vive cómo vive un estudiante de medicina ese cambio de ir a la escuela, que no sé cómo sea el código de vestimenta desde inicio o ya cuando vayas al hospital? Ajá. ¿En qué momento te piden esta vestimenta? ¿Y qué se siente? Dices, a ver, en tu experiencia, ¿qué sentiste cuando ya estás yendo al hospital y dejas de ir al aula? ¿Qué sensación es esa? Ahí el código de vestimenta en la escuela varía dependiendo del profesor que te toque, ¿de acuerdo? ¿no? Hay profesores que te dicen, oye,
vienes a ver un pizarrón y unas paredes, ¿no? O sea, vístete como quieras. Hay profesores que te dicen, eres médico y te vienes de blanco, ¿no? Ya variará dependiendo. Ya como estudiante de pregrado hasta estudiante de posgrado en el hospital, el código de vestimenta es de blanco, ¿no? Okay. Hay veces que durante las guardias, es decir, tarde noche, podemos usar la pijama quirúrgica, pero en el día es de blanco, ¿no? De blanco, la idea es que vaya uno bien arreglado, ¿no? Peinado, las mujeres con el cabello recogido, limpio, corbata, zapatos limpios, ¿verdad? Porque siempre me hacen mucha burla de los estudiantes de medicina que traen sus zapatos todos cochinos. Sí. Entonces es importante eso, ¿no? Me acuerdo, ahorita que dices de la burla, hay comentarios. Dice, ¿por qué no se cambian en la facultad cuando se trasladan a sus casas? A ver, eso es como que algo curioso. Porque realmente no estás en contacto con nadie, ¿no? Es como ir a cualquier otro lugar público, sí, ¿no? O sea, no estás realmente en contacto con algún enfermo. De acuerdo. No sé si lo viste, fue hace unos años que hubo así en redes sociales de esa crítica, ¿no? Sí. O sea, esa es otra burla que siempre ha existido y siempre existirá, ¿no? El estudiante de medicina, ¿sabes qué es el estudiante de medicina? Porque se va a la fiesta con su bata blanca, sí, ¿no? Hasta parece que la traen pegada. ¿Y sí? Y sí. Muy bien. Pues que al final de cuentas, como dices, ¿no? Y digo, como buen plantel universitario, entonces, pues te ibas saliendo de tus clases, te ibas ahí a... Exacto. Y pues ibas así como estabas vestido. Ok. ¿No? Te digo, ya dependía del maestro que tuvieras ese día. Sí, ok. ¿Qué habilidades, aparte de las recomendaciones, qué habilidades debería de tener un estudiante de medicina de los primeros semestres o debe desarrollar en la marcha para esta carrera? Habilidades como estudiante de los primeros semestres, sí. Habilidades físicas son pocas. Lo que realmente necesitamos son habilidades para comprensión de lectura, ¿no? Habilidades para comprensión de lectura, para poder organizarte, porque a lo mejor puedes llegar a sentir que son muchas tareas, ¿no? De diferentes materias en poco tiempo. Sí. Como platicábamos, el desarrollar el inglés, al menos a nivel lectura, ¿no? Es importante. El generar tus propias estrategias de estudio, ¿no? Ya sea que tú hagas mapas mentales, ya sea que hagas resúmenes, ya sea que hagas un mapa conceptual, ¿no? Haces una infografía. Realmente ahí es como a ti más te funcione, pero que puedas tener la capacidad de sintetizar toda la información, porque puede llegar a ser muy, muy amplia, muy vasta, y que lo comprendas fácilmente, ¿no? Y que te vayas mentalizando a que debes ser tolerante al estrés. De acuerdo. Más o menos, ya cuando entras al hospital, sales de las aulas, ¿cuánto tiempo cómo te administras para hacer tus tareas, para estar en el hospital o para dormir? Como estudiante no es tan difícil porque eres estudiante. Entonces llevas un horario de estudiante, ¿sale? Entras a lo mejor a las 7, 8 de la mañana al hospital y sales entre 1 y 3 de la tarde, ¿no? Dependiendo de dónde estés, de tus actividades. Entonces ya tus diferentes maestros del hospital te dejarán tarea, ¿no? Puedes programar clases. Normalmente, independientemente de todo lo que ya estudiaste en los 2 años previos, ya cuando estás en el hospital tienes clases agendadas, ¿no? Entonces a lo mejor en ese horario de la mañana tuviste 3 horas de clase. Te piden tareas para esa clase y ya cuando terminas esa clase te vas a rotar a los diferentes servicios del hospital, la medicina interna, cirugía, urgencias, ginecología, pediatría, dependiendo en qué hospital estés, qué servicios tenga, y ya interactúas con los pacientes, ¿no? Bajo la supervisión de alguien más, de algún superior, y ahí también pues les dejamos tareas, ¿no? En esto que estudies esto, en esto que repases esto, ¿sí? Y ya 1, 2, 3 días después te vuelven a preguntar, te piden la tarea, que es independiente de las clases curriculares que marca tu escuela, ¿no? Entonces, pues como decíamos hace rato, organizarte para sintetizar la información y acostumbrarte que vas a leer mucho vas a leer.
Tanto en inglés como en español. Exacto. De entrada. ¿Cuál es, cómo cierras tu licenciatura? En el sentido de, estás yendo ya al hospital y viene el servicio. ¿Cómo se maneja, a diferencia de otras licenciaturas, el servicio social? Son 2 años de estudiante, 2 años de estudiante en la escuela, 2 años de estudiante en el hospital. Okay. Luego es un año de internado, ¿no? Decía, es comparable a las prácticas profesionales de otras carreras. El año de internado ya no eres estudiante como tal, ¿no? Es como un nivel más en la escala evolutiva, okay, en la cadena. Entonces ya es, aunque sigue siendo un estudiante de pregrado, es un médico interno de pregrado, ya tienes otras funciones, ya tienes otras responsabilidades. Sí, también deben de agendarte clases, ¿no? Tener por lo menos 1 hora de clase al día, pero ya vas a pasar 2 meses en cada servicio del hospital. Es decir, 2 meses en urgencias, 2 meses en cirugía, 2 meses en medicina familiar, etc. De acuerdo. Y vas a estar realizando actividades del servicio, como revisar pacientes, presentar estudios de imagen, tomar muestras de laboratorio, como a lo mejor presentar interconsultas a otros servicios, ¿sale? Eso es un médico interno de pregrado, ¿no? Eso es muy pesado, porque ya dentro de la vida hospitalaria es el escalón de hasta abajo, ¿no? Al que todo el mundo le manda, ¿sale? Entonces es ahí cuando por primera vez te empiezas a enfrentar al estrés de la vida hospitalaria, ¿no? A lo pesado que puede ser la cadena alimenticia dentro del hospital, ¿vale? De ahí, pues, mucho aguante. Pausa, ahí en ese. ¿Qué acciones serían, para los que nos están escuchando bien, ¿no? Ese estrés hospitalario? ¿Qué acciones o qué actividades? ¿Qué actividades? El que te digan, muy bien, necesito que conozcas a tus 30 pacientes, y quiero todas las muestras de laboratorio para cuando termine el turno. Y además necesito que presentes 10 interconsultas o 5 interconsultas, ¿no? ¿Qué es una interconsulta? Una interconsulta es cuando tú pides apoyo a otro servicio para el diagnóstico de tu paciente. Por ejemplo, yo soy urgenciólogo, entonces yo tengo un paciente con una fractura. Le digo al interno, ve y pide una interconsulta a ortopedia. El ortopedista viene, revisa la fractura y dice, se tiene que operar o no, ¿sale? Okay. Pero el interno tiene que desplazarse hasta donde está el ortopedista, ¿no? Presentarle el paciente, presentarle el caso clínico al ortopedista y hacer que venga el ortopedista, ¿no? Por lo tanto, tiene que conocer al paciente, tiene que saber sobre la patología que está presentando, sí, ¿no? No puede llegar y decir, tengo un paciente que está enfermo, ¿no? ¿Enfermo de qué? ¿Cuáles son sus síntomas? Etc. Okay. ¿Sale? Y dependiendo del hospital y dependiendo del servicio, hay veces que le cargan mucha responsabilidad a los internos de pregrado, que no siempre deberían tener tanta, ¿vale? ¿Es cierto que en el sector salud es más estresante que en un sector privado? ¿A qué nivel? Como interno de pregrado, sí es a más ver, ahorita estresante. sí, como Exacto. interno. Como interno de pregrado es más relajado en el sector privado que en el sector público, ¿vale? Como residente, es decir, como estudiante de posgrado que está haciendo una especialidad, es casi lo mismo. Ok. ¿En qué momento, amigo, tú empiezas a percibir, o un estudiante de recién egreso empieza a percibir un ingreso? Complementando lo de la pregunta anterior, para terminar, o sea, te haces todo un año de internado, sí, y después haces un año de servicio social, ¿no? De acuerdo. De ahí, dependiendo dónde elijas hacer tu servicio. Puedes hacer el servicio en la escuela, preparando programas de investigación, cursos de capacitación, simuladores. Puedes hacer el servicio en alguna clínica de consulta externa dentro de la zona urbana, en la periferia de la ciudad, en zonas rurales, o como lo hice yo, en un hospital rural, en donde quieras del país, ¿no? Yo me fui a un pueblo en Hidalgo. Entonces, dependiendo de dónde hagas tu servicio social, es la beca que te van a dar. Si te quedas en la escuela o en una clínica en zona urbana, no hay beca. Si te vas a zonas rurales, o zonas marginadas,
ya te pueden dar una beca que casi alcanza un salario mínimo. Ok. ¿Eso cómo se hace? ¿Tú lo escoges? Tú lo escoges. Oh, ok, de acuerdo al promedio. Sí. ¿No? Juntan ahí a todos los egresados de la carrera de ese año y los acomodan por promedio, ¿no? Entonces, obviamente el promedio más alto escoge primero y así hasta el último. ¿Tú qué recomendarías? Yo recomendaría que se vayan. A zona rural. A zona rural. Ok. ¿Por qué? Independientemente del pago o de la beca. Sí, independientemente del pago de la beca, para que conozcan otras cosas, para que conozcan otras costumbres, para que conozcan otra gente, ¿no? Para que salgas de tu zona de confort sí. y pues puedas crecer. ¿Qué aprendiste afuera, amigo, ahí en la zona rural? Aplicas mucho de lo que ya viste, todo de lo que hiciste en internado y que te tenían en friega y corre y ve y hace y toma y pide. Cuando ya eres pasante de servicio social, ya lo puedes aplicar. Ajá. Ya tienes un poquito más de noción, todavía te falta mucho por aprender, pero y aún durante el servicio social sigues aprendiendo, pero puedes aplicar muchas cosas. ¿Qué se carece en las zonas rurales? Médicos. Faltan médicos. Muchos médicos. Porque pues a lo mejor es un centro de salud donde hay un médico general, su enfermera y a lo mejor está un pasante de servicio social, ¿no? Pero ese centro de salud atiende muchas comunidades. Yo que estuve en un hospital, pues atendemos comunidades y atendemos los pacientes que nos refieren los centros de salud, ¿sale? Tenemos en ese hospital donde yo estuve, estaban residentes, es decir, los especialistas, los estudiantes de posgrado haciendo su servicio social también, ¿sale? Falta personal médico, a lo mejor faltan medicamentos por surtir, ¿no? O que sí están en el cuadro básico, pero se agotan rápido. Te das cuenta, por ejemplo, las personas te dicen, no, pues es que este es el hospital más cercano que tengo, la clínica más cercana que tengo, solo tengo que caminar 3 kilómetros, ¿no? O tomé el camión y pues lo tomé hace 20 horas y ya voy llegando. Wow, sí. No hay tanta comunicación. Exacto. Lo pregunto porque me causó interés y me dices que faltan médicos. Porque aquí en la zona metropolitana o en la Ciudad de México, pues no sé, tú dime, que se ha menospreciado la labor del médico, ¿no? Porque tenemos médicos dando consultas de a 30 pesos. Sí. Entonces, digo, que no hay oferta laboral o no hay oportunidad laboral o todo es allá afuera. Ahí ya depende. Ya una vez que terminaste, ya una vez que egresaste, ¿no? Tuviste una fiesta de graduación muy bonita, te divertiste, lo disfrutaste, te enfrentas al frío de la calle. Lo bueno, sí. ¿No? Entonces, depende qué es lo que quieras hacer. Puede ser un médico general que da consultas a 30 pesos, puede ser un médico general que trabaja en un hospital, público o privado. Puedes ser un médico general que se vuelve empresario, ¿sale? O ahora que trabajo en un hospital privado, pues tengo amigos que son médicos generales y tienen puestos de jefaturas también. Son jefes de hospitalización, mandan a otros médicos generales, mandan a los pasantes, ¿no? Pero pues finalmente son médicos generales, tienen un puesto pues de jefatura, sí, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer cuando egresan? Cuando ya están haciendo, si eligen por ejemplo lo rural o dependiendo como lo comentas, hacia dónde se quieren ir. ¿Qué hay que hacer más de eso? O sea, ya tienes tu título, ¿qué recomiendas que hagan, ¿no? Y tu especialidad. Que definan primero qué quieren hacer. Yo les comento a mis internos de pregrado, vas a hacer una especialidad. ¿Por qué quieres hacer especialidad? Porque muchas veces en la escuela nos enseñan que ese es el único camino de la verdad, ¿no? Okay. Que el único éxito del médico es sin hacer una especialidad, ¿no? Pero como te comento, tengo amigos que pues tienen un puesto de jefatura y son médicos generales, ¿no? O a lo mejor hay médicos generales que se asocian con algún especialista y forman una empresa y pues proveen servicios, ¿no? De diagnóstico, de atención, sí, ¿no? Algún laboratorio, ¿sale? Entonces definan qué es lo que quieren hacer, ¿no? O a lo mejor se dedican a la docencia, son médicos generales pero dan clases. O son médicos generales y se van a atender en zonas turísticas de Cancún,
¿no? Donde ganan muy bien, ¿no? Porque prácticamente están atendiendo a los turistas que vienen al país. Sí. Si lo que les gusta, como en mi caso, es la práctica clínica, pues hagan la especialidad que les guste, porque les gusta, no porque es la que hicieron sus papás o porque es la que le gustó a alguien más, sino porque realmente les gusta, ¿no? Porque hacer una especialidad es muy pesado, ¿vale? Y ya te puedes ir diversificando. En mi caso me gusta mucho la práctica clínica, pero también me gusta la docencia, ¿no? Entonces justamente estoy ahorita en trámites para ser profesor para la UNAM en el IMSS donde estoy trabajando. De acuerdo. No en un CCH Vallejo, por ejemplo. Bueno, fíjate, es esto que nos comentas, porque te vamos a entrar a las experiencias, ¿no? Claro. ¿Cómo ingresa un egresado de medicina, por ejemplo, al sector salud a nivel público? Depende. Depende a qué institución quieras entrar. En el IMSS, como médico general, es muy difícil, ¿no? Finalmente se van abriendo convocatorias cada determinado tiempo para médicos generales, para enfermeros, para médicos especialistas de diferentes especialidades, para personal de limpieza, ¿no? Camilleros, etc. Entonces, cuando se abre la convocatoria, tú vas y metes tus papeles y dices, oye, yo soy médico general, yo soy médico especialista, quiero entrar a trabajar. Y te quedas en la bolsa de trabajo, y entonces te dicen, muy bien, no nos llames, nosotros te llamamos, ¿no? Y esperar, ¿sale? Depende también ahora de si en mi caso que hice una especialidad, pues muchas veces en la misma institución o el mismo hospital donde te formaste te da la oportunidad de entrar a trabajar, ¿no? Y pues tienes muchas facilidades, ¿no? Al ser de la casa para entrar a trabajar. Como médico especialista es relativamente más fácil entrar al IMSS dependiendo de la especialidad que tengas. ¿Por qué? Porque va a haber más o menos médicos en la plantilla. Entonces, pues depende de cuántos médicos les hagan falta de esa especialidad. Ok. Voy a hacer una pausa, ahorita continúo. Quiero que escuchen, porque nos acompañan aquí 5 alumnos, ¿no? de primer semestre, para escuchar, a ver si tienen alguna pregunta, ¿no? Alguna duda, porque algunos de ellos están interesados en estudiar medicina. Tal vez ahorita escuchándote declinen ese interés, ¿no? O se interesen más. ¿No? Fíjate que lo que hemos visto en otros episodios es que a veces se elige y error, ¿no? Es lo que luego los otros compañeros nos han comentado. Eliges una licenciatura porque ahí son tus amigos, error. O porque tus papás son, error. ¿No? Huyo de las matemáticas, medicina, error, ¿no? Tienes las asignaturas en donde ves matemática. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar alguna duda que tengan por acá, a ver nuestros acompañantes que también nos están apoyando aquí en la parte técnica, ¿vale? ¿Cuánto ganas mensualmente en estos momentos? En este momento, pues tengo que tener 2 trabajos para poder tener un ingreso con el que yo me sienta a gusto, ¿no? Y la mayoría de los médicos, siendo especialistas, tenemos 2 trabajos, ¿no? Depende de la especialidad que elijas. Yo soy urgenciólogo, tengo necesariamente una especialidad intrahospitalaria. Es decir, yo no voy a estar dando consulta, yo atiendo pacientes dentro del hospital, entonces trabajo en 2 hospitales. Hay médicos que sí dan consulta, como los cirujanos, los internistas, ¿no? O cualquier otro especialista quirúrgico, que a lo mejor, ayer platicaba con un amigo cirujano, lo llamé para que valorara un paciente en la noche y me dijo, bueno, es que la semana pasada en 5 días operé en el Hospital General de México, operé en el Ángeles Mosel, operé en el Ángeles Lindavista, estoy en Star Médica y voy a ir a ver otro paciente, no me acuerdo de qué otro hospital, Andalindo, no me acuerdo dónde más. Entonces está pues trabajando en diferentes hospitales, ¿no? Gana muy bien, pero trabaja mucho también, ¿no? Sí, esa parte de la demanda, ¿no? Exacto. No tienes tiempo, luego hasta para la familia. Ok. A ver, aprox más o menos un especialista en urgencias. Un especialista en urgencias con un trabajo estará ganando entre 20 y 30 mensuales. Ok. Ya con experiencia, obviamente. Sí, y más o menos un recién egresado que ya cumplió con su servicio y todo, ¿cuánto empieza a percibir aproximadamente? Que acaba de terminar la especialidad. Sí. Entre 20 y 25. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Cómo
es que escogió su especialidad? Es una historia curiosa. Yo cuando era estudiante de licenciatura quería ser ginecólogo. Después cambié y dije quiero ser cirujano, ¿no? Presenté el examen a la especialidad, no me acuerdo si 3 o 4 veces para hacer cirugía y no quedaba. Lo presenté una vez más y ya dije pues tengo que cambiar de especialidad, ¿no? Porque cirugía es muy demandada, no alcanzaba el puntaje necesario. Entonces pensé, bueno, ¿qué otra cosa me gusta? ¿Con qué me divertí en el internado? Nuevamente, algo que te guste y algo que te divierta. Entonces me acordé que durante el internado de pregrado yo disfruté mucho mi rotación en el servicio de urgencias, ¿no? Y dije, bueno, voy a meter urgencias. Me comentaba un amigo, bueno, en ese entonces podías meter 2 opciones para hacer especialidad en el examen. Ahora creo que ya solo pueden meter una. Entonces me decía un amigo, mete medicina interna como segunda opción por si no te quedas, porque al menos así, aunque pues no te guste, vas a ser especialista. Pero nuevamente, si no te gusta, no lo hagas, ¿no? Entonces fue así que llegué a la medicina de urgencias y realmente la disfruto mucho. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Por acá? Bueno, ¿qué es como lo más difícil en el sentido de, por ejemplo, tú le tienes fobia a esto? O sea, ¿qué es lo más difícil al estar haciendo como las prácticas para superar como esos miedos o ese tipo de cosas? De las cosas más difíciles es pues la interacción con los pacientes y los familiares, valga la redundancia, ¿no? Digo, para eso estamos, pero es lo más difícil. ¿A qué me refiero? A enfrentar las emociones de los pacientes y de los familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la gente no va a saludarte, no va de fiesta, la gente va porque está enferma, la gente va porque se siente mal, y eso hace que sus emociones se conflictúen. Entonces a lo mejor van y te cuentan una historia muy triste de su vida, ¿no? Entonces pues tampoco puedes llorar ahí junto con el paciente, o a lo mejor van y se tornan agresivos porque es la forma que aprendieron, la forma que conocen para canalizar esa emoción, ¿vale? Después de eso, el percibir todos los olores que puedas, ¿no? De las diferentes secreciones, infecciones, abscesos, sería como pues, la otra parte más difícil. Como un tanto repulsivo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si yo decido estudiar medicina, veo sangre y me desmayo? ¿No eres para medicina o se puede solucionar eso? Yo te diría que cambies de carrera. Cambies. Lo digo porque ha sucedido, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tan? Hablando de mitos, ¿no? Que hay de la medicina. A veces se piensa que estudiar medicina es como Grey's Anatomy, ¿no? Que es como Doctor House o que es como The Good Doctor y otras series más. Exacto. ¿Es así? No. ¿Es más cruel o es muy romantizada en series y películas la medicina? Es muy romantizada en series y películas la medicina. Para enfocarnos un poquito, a lo mejor como de las series más realistas que tenemos, está ER, que nosotros nos tocó ER, Sí. ¿no? Está en series recientes, está Amsterdam, Okay. en donde ves, dependiendo de en qué institución, dependiendo en qué hospital estés, puedes encontrar vicios en autoridades administrativas, puedes encontrar malos tratos de superiores, puedes encontrar hermanos, amigos, novio, pareja dentro del hospital, ¿sale? Puedes encontrar excelentes maestros, ¿sí? Y como te decía, ¿no? Pues toda una gama de pacientes, desde el paciente que te dice, doctor, le traje de desayunar porque lo veo que está aquí desde anoche, ¿no? Hasta el paciente que te grita, te insulta, el que llora, ¿no? Entonces, sí, ojalá todo fuera como en estas primeras series, Sí. en donde todo es muy fácil y todo es evidente. Y nunca muy falta bonito. nada, ¿no? De Exacto. medicamentos, equipo. ¿No? Todo se tiene en el momento y listo. ¿Qué carece el sistema médico en México público? Recursos y organización. Hay muchas veces que llega el fin de año, por ahí de diciembre, ya se acabó el medicamento. Es que no han surtido hasta el otro año. Ajá. Falta organización porque, pues, aunque existe el ausentismo programado por vacaciones o a lo mejor incapacidades que ya te avisaron para la otra quincena, pues no siempre se cubren esas plazas. Entonces a lo mejor de repente quedamos cortos en personal, ¿no? Principalmente, ¿no? Equipo, por ejemplo, en los años de la pandemia,
batallamos muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos quienes surtíamos nuestro equipo de protección, ¿sale? Entonces, pues nosotros nos encargamos de conseguir nuestras batas, nuestros guantes, nuestros gogles, nuestros respiradores, ¿no? Pues para poder estar ahí atendiendo a la gente. ¿Tuviste contacto con pacientes COVID? Muchísimos, ¿no? Okay. Como urgenciólogo, muchísimos. Oye, ¿cómo se vivió esa parte? O sea, ¿qué tuviste que desarrollar? ¿Tuviste que desarrollar algo más en el caso de habilidades o conocimientos? Porque para todos fue algo súbito. Sí, fue incluso un parteaguas. Digo, yo terminé la especialidad en el 2019, empezamos con esto pues a finales del 2020, 2021, sí. Y por ejemplo, ya cuando estabas enfundado en tu traje, era muy difícil porque pues tocabas al paciente con 2-3 pares de guantes, ¿no? Ya no tienes el mismo tacto, la misma sensibilidad que con 2-3 pares de guantes, ¿no? Ya no lo escuchabas bien porque pues traías tu gorro, tu taibe, tu overall, pues el estar aguantando la presión de los gogles, en mi caso que uso anteojos, sí. ¿No? El tener la mascarilla aquí que te aprieta, o sea, aguantar todo eso por 6 horas puede ser cansado, ¿no? Ya no olías al paciente, ¿no? Hay muchas enfermedades por las que te guías y dices, huele a esto, seguramente el diagnóstico es este, ya no lo sientes, ya no lo oyes igual, entonces sí, pues desarrollamos nuevas habilidades, ¿no? En la exploración. ¿Ustedes como médicos tienen o se atienden psicológicamente? Porque es una serie de emociones dentro de, y yo creo que en la parte de urgencias más. Deberíamos, realmente deberíamos. Hay con estas nuevas generaciones tenemos muchos estudiantes en los que es muy marcado el que tienen un problema de ansiedad o depresión o déficit de atención o cualquier otra patología de salud mental en las que te dicen, es que ya estoy yendo al psiquiatra, ¿no? O uno mismo le dice, oye, te veo mal, pues te podemos ayudar, podemos conseguirte que te vea aquí una consulta al psiquiatra o el psicólogo, ¿no? Eso es algo que estamos haciendo mucho con las nuevas generaciones. De los que ya estamos egresados, de los que ya trabajamos, no todos se atienden. Algunos, por alguna razón, sí, terminaron en alguna consulta, ¿no? Atendiendo su salud mental y les va bien, ¿no? Entonces, como urgenciólogo, la verdad es que aprender a manejar el estrés y aprender a canalizar esta energía, pues es algo importante. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido en la parte profesional? Lo más difícil, posiblemente el perder a los compañeros, a los amigos en la pandemia, ¿no? Lo más difícil, a lo mejor el aprender a lidiar con las agresiones hacia mí o hacia mis compañeros, ¿no? Como te decía, sobre todo en el IMSS, es un hospital que está sobresaturado. Tenemos como, ¿qué te gusta? Unas 60 camas sensables, donde metemos a 100 pacientes, ¿vale? Entonces hay veces que pues la gente se estresa, ¿no? Entonces aprender a lidiar con eso y aprender a guiar a la persona es a lo mejor difícil. ¿Qué haces si te ha pasado en tu momento, en tu rutina? ¿Cómo manejas una pérdida de un paciente? Ahí varía mucho. Recuerdo la primera vez cuando era estudiante y me tocó ver la muerte de un paciente. Fue algo, pues es algo difícil, ¿no? O sea, ver morir a alguien no es sencillo. Claro. Sí fue, digamos, un golpe duro como estudiante. De esas veces que dices, mejor me voy a salir porque ya no aguanto estar aquí porque te duele, sí, ¿no? Aunque no sea tu familiar. No es tu familiar, llevas una semana de conocer a esa persona, sí, nada más. Aún así, pues es difícil. Esa fue la primera vez como estudiante que me tocó ver morir a alguien. De ahí en adelante, pues va siendo más sencillo, ¿no? Actualmente ya me resulta, digamos, hasta cierto punto fácil, ¿no? Ahora dependerá también.
no es lo mismo un paciente joven que muere por un trauma, porque lo atropellaron, porque se cayó, porque lo acuchillaron, a un paciente senil, que a lo mejor ya tiene una enfermedad crónica, que ya está muy avanzado, que ya no es recuperable, ¿sí? En el que incluso la familia te dice, no, ya déjenlo descansar en paz, ¿no? Ok, está bien, se dan cuidados paliativos en cualquiera de los dos casos, se dan cuidados paliativos, que el paciente esté cómodo, que el paciente esté a gusto. Es importante, es muy importante hablar con la familia y explicarles lo que le está pasando a ese paciente que está por fallecer. Explicarle que su mamá, que su hermano, que su hijo ya no se va a recuperar y que está por fallecer, ¿sale? Y hay muchos familiares que te dicen muchas gracias, ¿no? Qué bueno que me explicó, muchas gracias. Hay quien te dice, ok, me lo voy a llevar a mi casa, que se muera en mi casa o que se quede aquí, ¿sí? Y pues digo, eso es lo importante en ese momento, que la familia esté a gusto, que el paciente esté a gusto, que no tenga mayor molestia. ¿Te ha tocado, por ejemplo, de algún menor o no atiendes tú en tu área? De algún menor no me ha tocado. Sí llego a atender pocos, porque pues para eso están los pediatras, ¿no? Pero pues como urgenciólogo, pues si el niño lo acaba de morder un perro y casi le arrancó el muslo, no van a llegar buscando al pediatra, llegan a la sala de urgencias, ¿no? Si el niño está en paro, pues llegan a la sala de urgencias, lo atendemos nosotros. Entonces, que hasta donde recuerde no me ha tocado la muerte de un menor, ¿no? Sí he visto muchos niños, bebés de todas las edades graves, pero no, que yo recuerde, no ha tocado su muerte. Lo más importante que hayas vivido. De lo más impactante, el tener a los miembros contrarios de la pandilla en la misma sala de urgencias, ¿no? Y que te dijera el policía, no salga por ahí, sálgase por atrás porque se van a pelear afuera. Sí. Híjole, eso debe ser. Oye, en esta experiencia en donde tú has pasado una serie de emociones, ¿qué tabús nos podrías compartir que se dan en la medicina? ¿Qué tabús? Existe mucho el tabú de que el médico gana mucho dinero, ¿no? Okay. Como les decía hace rato, realmente no. Depende de dónde trabajes, de qué quieras hacer. Puedes ganar poco o mucho dinero como especialista. Te decía, la mayoría tenemos 2 trabajos. Puedes hacer un buen ingreso como médico general, ¿no? Tengo compañeros que son coordinadores para seguros internacionales, tienen un trabajo administrativo de oficina, pero son médicos generales y ganan bien. Aún así, tienen mucho trabajo porque trabajan en la oficina y trabajan en casa, ¿no? Otro tabú, que los médicos son el eslabón o el sector más culto de la sociedad. No siempre. ¿Por qué? Porque hay muchos médicos que se enfocan tanto en la medicina que se olvidan del resto de la cultura y no aprenden otras cosas. Una de las máximas de la medicina es que aquel que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Tienes que cultivarte en todos los aspectos. Tienes que crecer y conocer muchas cosas. ¿Qué tabús? Son como de los que me vienen a la mente, a menos que tengamos algunas preguntas. Sí, claro, ahorita que nos pregunten. Oye, antes de que pasamos a una pregunta, ¿es cierto que un médico se deshumaniza por tanta rutina? Sí y no. ¿Por qué? Depende de qué especialidad tengas. Okay. En medicina de urgencias, el urgenciólogo se caracteriza por un humor negro, ¿no? Por ser muy sarcástico y por ser muy frío. Como te decía, si tienes un paciente que se está muriendo, que tienes que tomar una decisión en cuestión de minutos para salvarle la vida, pues no te vas a poner ahí a platicar, a pensar, a escuchar su vida y a llorar con el paciente. Lo que a veces la familia o el paciente lo sienten como cierto desapego. Entonces tienes que aprender a balancear entre mantenerte frío y centrado y tener un contacto con el paciente, ¿sale? Como urgenciólogo pues puedes manejar muchos pacientes, unos graves, otros no, otros más o menos. Entonces todos los tienes que atender bien, pero tienes muy poco tiempo para atender a todos. Entonces realmente no puedes interactuar tanto con ellos.
¿sale? A diferencia a lo mejor de los pacientes que están viendo en el consultorio, el dermatólogo, el internista, el oftalmólogo, que tienes como más calma, un espacio privado para platicar solo tú con tu paciente, Sí. ¿sale? Hay más interacción. Exacto. Puedes escuchar más. Ok, vamos a ver si tienen por acá alguna pregunta los chicos. A ver, de este lado. ¿Qué tan rápidos o lentos son los trámites al momento de ingresar o internar a una persona que llegó por urgencias? Para ingresar a urgencias realmente es muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente llega, ya sea que llegue a la consulta de urgencias o llegue a la sala donde llegan los pacientes graves. Pues si llega a la sala donde están los pacientes graves, lo atendemos en 5 minutos o menos. Ajá. Si llega a la consulta, depende del nivel de gravedad que tenga su padecimiento. Es decir, si vas por una gripe, pues vas a esperar más tiempo. Si vas por una torcedura, un poquito menos. Si vas por una fractura, vas a esperar menos. Pero si vas y ven que a lo mejor te estás infartando, pues te van a atender inmediatamente. ¿Sale? Sobre la facultad, bueno, digamos Sí. que existe el mito de que van por cuerpos a los cementerios. ¿Es eso verdad? No, ¿No? no vamos por cuerpos a los cementerios. Ah, Cada facultad de medicina, cada escuela de medicina de las diferentes instituciones de todo el país tiene un anfiteatro en donde pues ahí ya tienen cuerpos que han sido preparados. Ajá. Normalmente estos cuerpos son donaciones de los hospitales, es decir, gente que pues nadie reconoció como familiar, y si el hospital está cerca de la institución, de la escuela, pues donan el cuerpo, ¿no? No es como que digan, ay, bueno, toma, ya nadie lo reconoció. O sea, es todo un trámite para poderlo hacer, ¿no? Porque son muchas implicaciones legales el poder disponer de un cuerpo para estudiarlo y para utilizarlo en prácticas. Y se preparan estos cuerpos, ajá. Es decir, se tiene que preparar con diferentes materiales, tenerlos a cierta temperatura, ajá. Y aunque dispongas de todo un cuerpo, no siempre descubren todo el cuerpo cuando lo estás estudiando. A lo mejor nada más descubren esta parte, el brazo y la cabeza, que es lo único que vas a estudiar. Ajá. Porque aunque es así, siempre se respeta mucho el cuerpo con el que estás trabajando, ¿vale? Hay veces, a mí me tocó, no sé si todavía lo hagan, me tocó ir al rastro a conseguir corazones y pulmones de cerdos, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Entonces, pues lo difícil no es agarrar una víscera, ¿no? Lo difícil es, por ejemplo, que a lo mejor iban mis compañeras, no sé qué pensaron a dónde iban, entonces iban en shortcito, ¿no? Con faldit, se fueron a meter al rastro, todo el mundo les chifló, ¿no? Entonces, bueno, pero de ahí en fuera, pues no te robas los cuerpos del cementerio. ¿En tu hospital te ha tocado ver casos paranormales? Así como que en tal sala se murió un señor, ¿no? Existen infinidad de historias en los hospitales sobre fantasmas, aparecidos, ruidos. La planchada. Exacto, ¿no? Pelotas que se escuchan, camillas que se mueven. La verdad es que no, o sea, yo he estado en los hospitales a cualquier hora del día, nunca me ha tocado ver nada. ¿Usted recomendaría estudiar medicina, bueno, personalmente, por su experiencia, a una persona que quiere estudiar y trabajar? No. Si quieres estudiar y trabajar, a lo mejor en los primeros semestres, en los primeros años que platicábamos cuando eres estudiante en la escuela, lo vas a poder hacer. Después ya no. La carrera te va a demandar mucho tiempo, ¿no? Tanto para asistir a la escuela, como para asistir al hospital, como para hacer tu tarea, te va a demandar mucho tiempo y no siempre te va a dar tiempo de trabajar. ¿Usted durante su época como estudiante en primer, segundo semestre era roomie o cómo se movía? Porque No. había visto que era recomendable vivir cerca de la universidad o tener un vehículo particular. Bueno, si tienes la posibilidad económica de un vehículo particular, adelante, ¿no? Yo cuando era estudiante de medicina, yo vivía con mis papás, ¿no? Lo que comentábamos al inicio. Uh-huh. Hacía como 1 hora y media, 1 hora de traslado de mi casa a la universidad, que pues realmente no es mucho, 1 hora de ida, 1 hora de regreso, ¿no?
tenía compañeros en la universidad que venían de otros estados, pues sí, eran roomies, ¿no? Y en todas las universidades, en todas las facultades, pues siempre hay lugares cerca, ¿no? Donde se rentan cuartos, se rentan casas para los estudiantes. Ya cuando hice la especialidad, ya me salí del seno familiar y entonces yo renté, ¿no? Ya renté solo por mi cuenta, no tenía roomies ni nada, con la intención de acercarme un poco más al hospital donde estaba haciendo la especialidad. ¿Y lo recomienda? Sí. Sí. Como estudiante te va a ser más cómodo que vivas con tu familia, con tus papás. Ya como estudiante de posgrado, sí te recomendaría que te salgas de tu casa. ¿Por qué? Porque te ayuda a crecer, te ayuda a madurar, te ayuda a saberte organizar. Ajá. Y te ayuda a convivir con otras personas. ¿Cuál ha sido el caso que a usted más le ha sorprendido en urgencias? Casos que más me han sorprendido, quizás casos de trauma. Ajá. Casos de trauma que sobreviven, pues, ¿no? Desde personas que se cayeron, las atropellaron, se intentaron suicidar, y que a pesar de lo aparatosos de sus lesiones pueden sobrevivir. ¿Qué es lo más fuerte que ha presenciado? Un paciente con intento suicida que se cortó, pero pues no supo cómo cortar, entonces aunque fue una herida longitudinalmente larga, fue muy poco profunda, ¿no? Entonces, una de esas, pacientes a lo mejor muy jóvenes, ¿no? Adolescentes con heridas de arma de fuego que llegaban a las 3 de la mañana, no iban saliendo de misa esos pacientes, Okay. ¿no? Ahí lo sorprendente es la juventud del afectado, pues. ¿El más joven de cuántos? 15. ¿Hay alguna anécdota alguna experiencia que haya tenido que lo haya dejado como marcado así para toda su vida? Sí, lo que comentaba, la primera muerte cuando era estudiante, ¿no? La primera muerte cuando era estudiante, de ahí en fuera pues sí te vas como recordando de algunos casos, ¿no? Que te quedan como grabados por cómo se veía la lesión, porque el paciente llegó muy grave, porque fue un éxito su tratamiento, ¿no? Porque lo vuelves a ver. Me acuerdo cuando era pasante de servicio de la especialidad, me tocó ver a un paciente que llegó, había explotado el camión del gas ahí en Milpalta. Ah, sí. Entonces, pues el paciente llegó con quemaduras como en el 80% de su cuerpo, lo intubamos, casi se nos muere ahí en la sala de urgencias, y por casualidades del destino, como 1 o 2 meses me tocó verlo cuando se iba del hospital, ¿no? Entonces, pues era irreconocible, ¿no? Sí. Limpio, bañadito, caminando, a un paciente que está ahí moribundo en la camilla. ¿Le ha tocado que lleguen y le pregunten cómo está el patrón? No me ha tocado. No. ¿Tiene alguna anécdota de sus compañeros? De que, bueno, es que por ejemplo, Ajá. yo tengo una tía, la cual es de urgencias de ambulancias. Ajá. Y si le ha tocado de que llegan y le amenazan de que si no sobrevive su patrón, ahora sí que Pues hasta termina. ahí se queda. Ajá. No, afortunadamente no me ha tocado. Tengo maestros a los que sí les ha tocado, el que digan, doctor, muchas gracias por salvar a mi compañero, ¿no? O por salvar a mi jefe. Nos ha tocado casos en los que uno ya prefiere no investigar porque dicen, es que traigo a mi amiga, estábamos en una fiesta y se puso muy mal, ¿no? Y ya cuando el camillero la saca a su automóvil, pues ves así 5 camionetas blindadas, ¿no? Entonces, bueno, ya que se la lleven. Sí, más vale Exacto. huir de ahí, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad crónica que a usted le llama mucho la atención? No tanto. Como urgenciólogo me enfoco a tratar las enfermedades agudas, ajá, las complicaciones agudas. Sí, vemos enfermedades crónicas que se descompensan, pero nos enfocamos en las complicaciones y en las afecciones agudas.
Ajá. Es decir, yo no voy a tratar al paciente diabético que pues lleva 5 años, 20 años siendo diabético y hay que controlarle su glucosa y que a lo mejor ya no ve y ya no funcionan sus riñones, sino me voy a enfocar en el paciente diabético que ahorita se infectó y se le está pudriendo el pie, o me voy a enfocar en el paciente diabético que ya no sirven sus riñones y que ahorita tiene complicaciones agudas de esa insuficiencia renal. ¿Alguien más? O sea, regresando, o sea, ya fuera de la especialidad, pero, o sea, la mayoría de médicos en general, siempre hay una historia de por qué deciden estudiar medicina, ¿no? O sea, en su caso hubo algún caso que le haya afectado, no sé, en su niñez, en su adolescencia, que haya dicho, por eso voy a estudiar medicina, o simplemente es, quiero ser médico y ya. Un poco de las dos. A mí desde la primaria me llamó la atención la medicina, me gustó, pero también tenía un tío que era médico, ¿no? De estos médicos de vieja escuela que a pesar de ser médico general, sabía de todo y se metía con todos los padecimientos. Se juntó con dos amigos, mi tío era médico general, se juntó con una ginecóloga y un anestesiólogo y montaron una clínica. Entonces, aunque era médico general, nuevamente le iba bastante bien, ¿no? Y yo lo admiraba mucho a mi tío, ¿no? Entonces fue un poco de esas dos. ¿Usted entró a la carrera sabiendo algo básico de... Sí, algo muy básico. ¿Por qué? Porque también en la prepa llevamos materias optativas, ¿no? Entonces, en el último año, pues ya tus materias, es decir, en los primeros 2 años de prepa estuve con mis amigos, el mismo grupo, pero ya en el último año, pues ya te separan por áreas, ¿no? En las 4 áreas que manejamos en la UNAM. Yo me fui, pues obviamente, al área 2 y ya de ahí algunos de mis amigos que también querían ser médicos, pues estábamos juntos. Y tenías algunas materias optativas que pues van enfocadas al área, ¿no? Que tienes. Entonces, pues ya entras sabiendo algo muy básico de anatomía, de fisiología, ¿no? ¿Nadie más? ¿Por ahora? Bueno, ya para ir cerrando, si tienes alguna otra pregunta, ahorita la hacen, ¿sale? Perdón, amigo, ¿cuáles son tus metas a mediano y a largo plazo, hoy por hoy? Metas, alguna de mis metas es crecer económicamente, o tengo otra meta que es formar una familia, ¿no? Yo estoy casado, entonces pues una de mis metas es ser papá, formar una familia con mi esposa, ¿no? Metas también, como te comentaba, el ser profesor ya formalmente para la universidad. Si bien hoy día colaboro con mis amigas, ¿no? Tengo una amiga con la que trabajo mucho con los internos de pregrado y les coordino clases, les enseño, pero pues es como entre amigos, vaya, claro, ¿no? La idea es que ya sea formalmente para la universidad, ¿vale? ¿Has pensado en algún momento estudiar fuera de México, alguna actualización en la que estés pensando? No lo he pensado como tal y eso es un punto muy importante. El nivel que tengas, a licenciatura o posgrado, tienes que mantenerte actualizado, okay, ¿sale? Incluso como especialista, cada 5 años nos tenemos que recertificar. Ajá. Es decir, existe un cuerpo colegiado, un consejo que te certifica como especialista en mi caso en medicina de urgencias, que cada 5 años se tiene que renovar esta certificación. Para certificarte, o haces un examen o demuestras que en estos 5 años te has actualizado, ¿sale? De la forma que tú quieras, con cursos, siendo profesor, profesor de pregrado, profesor de maestría, de especialidad, tomaste algún curso de aval nacional o de aval internacional, y realmente ya, aunque lo quieras, es decir, como decíamos, ya con las tecnologías de la información, hoy es mucho más fácil. Ya no tengo que viajar hasta Alemania porque a lo mejor lo puedo ver el congreso on demand, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es más fácil. Perfecto.
¿Preguntas? A ver. ¿Hay la posibilidad de hacer un intercambio? Supongamos que yo, que estoy aquí en México, me quiero ir a Alemania a estudiar, no sé, mi segundo año de medicina. Sí, sí se puede. Eso ya lo tienes que platicar en tu plantel con las autoridades educativas, el coordinador de tu carrera y decir, oiga, yo quiero irme a hacer un semestre, un año, ¿no? En tal país para hacer un intercambio. Ahí lo difícil es que no siempre te van a becar. Entonces muchas veces se van los estudiantes pero con recursos propios, ¿sale? Entonces es lo que habría que considerar nada más. ¿Y lo vale para tu currículum? Para tu currículum no tanto. Es decir, que digas, yo de estudiante tuve una rotación en España, en Colombia, en Londres, ¿no? No siempre es tan válido para tu currículum. Te puede ayudar, como decíamos, te puede ayudar mucho para crecer culturalmente, para conocer otras experiencias, para saber, porque pues, si vas a ir a un hospital donde es un rotante de intercambio, seguramente no vas a encontrar gente de esa ciudad, vas a encontrar gente de otros países, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan perfecto considera su pulso? 8. 8. ¿Sí le ha tocado mover adentro de un cuerpo? Sí, como interno de pregrado. ¿Por qué? Porque como interno de pregrado, uno de tus deberes es asistir a los cirujanos en la cirugía. Ajá. Como urgenciólogo no tanto, porque soy una especialidad medio híbrida entre clínico y quirúrgico. Yo no opero pacientes, yo no los invado tanto. Hay veces que tengo que poner accesos vasculares en el cuello, hay veces que tengo que poner una sonda en el tórax, pero no requiere un pulso tan fino. Uh-huh. ¿En algún momento le ha tocado hacer el trabajo de las enfermeras porque es muy necesario y de urgencia hacerlo? ¿Que las enfermeras no estén disponibles? No. Digo, hay veces que pues, al final, al inicio del turno, el paciente te dice, oye, pásame un orinal, pásame un cómodo, ¿no? Y eres el único que está ahí, pues el paciente está haciendo el baño, pásale el orinal, pásale el cómodo, ¿no? De ahí en fuera el trabajo de las enfermeras, cómo canalizar al paciente o cómo preparar el medicamento, pues no, realmente no me ha tocado. ¿Cuántos litros de café bebía al día? Ahora bebo más. Ok, ¿cómo cuántos? Ahora bebo más, pero realmente no tomo mucho café. No sé, unas entre 2 y 4 tazas al día, ¿no? Algo importante para mantenerse despierto. Otro tabú, ¿no? Estaba el uso de estimulantes, tanto lícitos como ilícitos, uh-huh, para mantenerse despiertos durante las guardias, sobre todo en la especialidad. Uh-huh. No lo hagan, eso es malo para su salud a la larga. El consumo de bebidas energizantes les va a ocasionar muchos problemas metabólicos, sobrepeso, falla renal, etc. El uso de sustancias estimulantes tampoco es bueno, pero tomen mucha agua, manténganse hidratados, ¿no? Por ejemplo, los que son internos, los que son residentes, mantenerse hidratados y beber agua fría, ¿no? Eso sí es bueno. ¿Por qué fría? Porque te mantiene despierto. Te despierta. Ok. ¿Qué consecuencias tendría, ahorita que mencionas esto de las bebidas, qué consecuencias tendría en un adolescente entre 15 y 17, 18 años el consumo constante de bebidas energizantes? Como te decía, el efecto o el daño se va a ver a largo plazo. Okay. Puede ser desde gastritis, colon irritable, insuficiencia renal, problemas cardíacos, piedras en los riñones, ¿no? Y mucho a temprana edad, ¿no? Exacto. En lugar de que se le presenten a los 50, 60, se le van a presentar a los 30, 40. Muy bien. Bueno, pues si no tienen otra pregunta al respecto, ¿no? Adelante. Bueno, yo he visto a una persona que la intubaron y al momento de cambiarle la intubación comentan que se rompe un globito, una bolsita, algo así. ¿Por qué se dio ese caso de que se rompe o explota esa bolsita de la intubación? Cambiarle la intubación, supongo que le cambiaron el tubo que tenía, ¿no?, en la boca. Ahí lo que pasa es, tenemos la tráquea, que es un tubo. Nosotros metemos un tubo para respirar en ese otro tubo que es la tráquea.
para que este tubo que está respirando no se salga y no se mueve, se infla un globo que va a estar aquí haciendo presión y se va a detener. Ajá. Este globo que está deteniendo al tubo endotraqueal se tiene que desinflar para poder sacarlo. Si uno lo saca cuando el globo está inflado, pues va a lesionar toda la tráquea. Entonces tenemos que desinflar y después ya poder sacar el tubo endotraqueal. Tantas cosas que no mencioné. Muy bien, pues ya para cerrar, amigo y chicos, si no tienen otra pregunta a Doc sobre la carrera, sobre la parte profesional, ¿qué escucha el doctor Alfonso? En cuanto a música. Claro. Me gusta mucho el ska, me gusta mucho el rock en español y en inglés. En mis épocas de estudiante me adentré también un poco, muy superficial a lo que es la electrónica, trance, progressive, house. Me gusta mucho estudiar con chill out, ya sea con jazz, ya sea chill out con covers del rock hechas chill out, ¿no? Me ayuda como para relajarme, en concentrarme. Digo, ya para distraerme, relajarme, como te digo, mucho rock, ska, reggae, ¿no? ¿Películas? ¿Géneros favoritos? Me gusta el drama, me gustan los thrillers, las películas de trama psicológica y básicamente. Y que las historias de terror se desarrollen en un hospital. Muy bien, amigo, de acuerdo a tu experiencia, ¿será posible un ataque zombie próximamente? No lo creo. Muy bien. No lo creo. Podemos estar tranquilos. Exacto. Y seguir jugando Resident Evil. Exacto. Muy bien. Amigo, la pregunta que me gusta hacerle a nuestros invitados e invitadas. ¿El niño interior que vive en ti estaría orgulloso del adulto que ahora eres? Yo creo que sí. La verdad es que ya cuando lo ves hacia atrás en retrospectiva, ¿no? A lo mejor de repente dices, chale, me faltan muchas cosas por hacer, sí. Siento que no he crecido, siento que me falta mucho por lograr, pero la verdad también es que conforme vas creciendo te vas poniendo más y más metas, ¿no? Eso es algo importante en la profesión que tengas. No te quedes, ya llegué hasta aquí, ya terminé, ¿no? Todavía hay más adelante, ¿sale? Y más. Cuando uno es residente, en el primer año siempre quiere renunciar. Yo les digo a mis residentes, no se estresen, todo el primer año van a querer renunciar, el primer mes es el más difícil, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo te grita, ya no ves a tus papás, ya no ves a tu novia, a tu esposa, a tus amigos, ya no duermes, ya no comes, ajá. Entonces es muy difícil, es muy estresante, pero tú pediste estar ahí, ¿no? Tú hiciste un examen para estar ahí, entonces nadie te obligó, o se supone que nadie te obligó. Uh-huh. Entonces acéptalo, hazte responsable y aprovechalo, disfrútalo. Ajá. Y pues finalmente eso pasa, ¿no? Se acaba ese tiempo y después ya llegan otros tiempos mejores, ¿no? El estrés nunca se va a acabar, pero como te digo, si ya cuando de repente volteas y ves todo lo que has hecho, yo creo que ese niño de quinto de primaria que decía quiero ser médico, uh-huh, sí diría, qué padre que sí lo logramos. Es cierto que hay una diferencia, ahorita que mencionas de los internos, una diferencia entre los que vienen de escuelas particulares y los que vienen de escuelas públicas al momento de estar como residentes. Como residentes. O en el trato, mejor dicho. En la forma en que los tratan. Sí, ¿o es un tabú también? Más o menos tabú. A ver. Más o menos tabú porque depende de dónde estén. De acuerdo. ¿No? Ahí a lo mejor algún residente de alguna escuela privada o de un hospital que sucede es un hospital privado, pero sale a rotar a lo mejor a un hospital como el Siglo XXI, La Raza, Juárez de México, ¿no? Donde pues ya son iguales a los demás, ¿no? Digo, aún así son hospitales de tercer nivel, donde ahí también digamos que seleccionan a la gente, ¿no? No solamente, al ser un tercer nivel, es decir, el hospital más especializado, sí. No solamente sus estudiantes son de los más inteligentes, sino también son de los más guapos, de las más guapas, ¿sale? Okay. Sí, porque ahí estaba, es como que ese tema también, ¿no? De que, es que soy de una escuela pública y me ve feo el doctor, o no me deja a mí
intervenir en cierta cirugía, cosas por el estilo. No, realmente ya a nivel de residencia, lo importante pues es demostrar que sí sabes, ¿no? Claro. Y que tienes esa disposición, una, de aprender, dos, de querer hacer las cosas. Perfecto. Bueno, amigo, pues algo con lo que cierres, con lo que quieras recomendar a los chicos que están en primer semestre y están interesados en estudiar medicina, o incluso los que ya están en su tercer año y el próximo Escogen pronto, carrera. escogen carrera. Que escojan una carrera que les guste, ¿no? Escojan una carrera que les guste. Si van a escoger medicina, que sea porque realmente les gusta, porque quieren hacer medicina. Como les decía, tenemos toda una gama de emociones con las que lidiar, y medicina puede ser muy gratificante, ¿no? Si les gusta, si están interesados, si ya conocen algún médico, si tienen algún familiar médico, que les platique cómo es la vida del médico. Y disfruten la carrera que hagan, ¿no? Elijan una carrera que les guste mucho. ¿Cómo defines la medicina en 3 palabras? Qué difícil, mira. ¿Cómo la defines en 3 palabras? De acuerdo a lo que tú eres ahorita, lo que has aprendido. Como humanista, como científica y como esfuerzo. ¿Y el haber egresado de la UNAM, qué significa para ti? Para mí es muy gratificante. Desde que entré a la prepa 9, como te decía, y conviví con mucha gente, ¿no? Que tenía más recursos, menos recursos económicos que mi familia, que vivían en diferentes partes, que algunos ya se movían en coche, otros seguíamos moviéndonos en camión, ¿no? Que sus papás tienen diferentes profesiones, diferentes actividades. Entonces es muy enriquecedor ese acervo cultural, ese contacto cultural que te da la universidad, ¿no? La UNAM. Y después entrar a medicina, y decir, me sigue cobijando mi casa, ¿no? Y ver uno no siempre se da cuenta, pero ya cuando empiezas a ver, tienes posibilidades, a lo mejor, como platicábamos, de irte de estudiante de intercambio, ¿no? La posibilidad con las diferentes instituciones públicas y privadas que hay aquí, toda la investigación que hace la universidad, ya sea que tú participes o no, es muy gratificante. Y todavía que yo no escogí hacer la especialidad en la UNAM, uno escoge hacer la especialidad en una institución o en un hospital, y ya no sabes qué universidad te va a avalar, pero a mí me avaló la UNAM, entonces decir, qué bueno, todavía me sigue avalando la UNAM. Sí. ¿Vale? Es el renombre, el prestigio. Muy bien. Pues, si ya no hay alguna pregunta para cerrar con ustedes, pues agradecemos enormemente que hayas participando en este episodio, amigo, de CCHeros como tú. Ya lo habíamos hablado, digo, aunque no seas del CCH, pero eres Puma, eres Exacto. Universitario, y es interesante escuchar también la formación de los hermanos de la prepa, que al final de cuentas es universitario, ¿no? Y en Iztacala, quienes vayan a decidir, importante, vean los planes de estudio, porque tal vez varía un poco de uno de otra, en CU, en Iztacala, y valoren mucho esa parte de la distancia, ¿no? Es muy importante, y más en una carrera como medicina, en donde tienes que estar al 100%. Claro, en todas, pero es una de las más demandadas, ¿no? Por la práctica, por el trabajo, por la investigación, por la lectura, etc. Pues muchísimas gracias, chicos, chicas, maestros, padres, familia, que nos acompañaron en este episodio más de CCHeros como tú. Síguenos, denos ahí una campanita en nuestro canal de YouTube, vean los otros episodios, abarcaremos todas las áreas, y del mismo modo les pedimos que se suscriban ahí a Spotify. Síganos, por favor, ahí están los demás episodios, ya sea camino a casa, de regreso. Escúchanos, ¿no? O venos a través de nuestro canal, repito, de YouTube. Esto es CCHeros como tú. Muchísimas gracias, amigo, por acompañarnos. Muchas gracias. Y pues muchos años más, desde pequeños ahí corriendo con los frutsis y haciendo travesura y media. Pues vean, aquí ya está todo un excelente urgenciólogo egresado de la máxima casa de estudios. Yo soy el maestro José Bonilla. Nos vemos en el siguiente episodio, y recuerda, somos comunidad. Hasta la próxima.